Yo voy a empezar por agradecerte, porque fuiste uno de los impulsores que digamos, motivó a ponerlo en acción, básicamente. Para el que no sabe, este tipo, empezaba así. Tuvimos, vale, ¿puedo decir? Sí, No, obvio. no voy a hablar obvio. de aquella charla, pero sí voy a dar contexto como para que se Todo, entienda. todo. Lo que quieras. Perfecto. Tuvimos una conversación hace 2, 3 semanas más o menos, donde abordamos cuestiones existenciales, sería, ¿no? Como tipo, Sí, totalmente fuera de libreto, fuera de. claro, muy improvisado. Sí, sin ninguna atadura. Y, Como esto, ¿no? claro, básicamente. Y bueno, nada, ahí yo quedé como muy energéticamente cargado. No sé por qué miro a la cámara si te tengo que mirar a vos, pero es parte del oficio. Quedé muy satisfecho de esa conversación y nada, decidí ponerlo en acción. Después empecé a coordinar con gente que digo, bueno, se puede prestar para esto y dije, bueno, vamos a dar. Así que nada, estoy muy agradecido a la primera persona también que participó. Él es la segunda. ¿Cómo te gustaría arrancar? ¿Con un mate? Con un mate, y creo que, no sé, por ahí alguna pregunta así bien disparadora, bien flashera. ¿Querés arrancar por algo flashero Sí. o querés presentarte mínimamente por si alguien lo llega a ver y no sabe quién sos? Bueno, dale de una. Yo soy Francisco Simarelli. Actualmente soy docente del secundario de la Universidad de la UBA y también contador. Y nada, sí, calculo que no sé si ya le dijiste, no, vamos a hablar de educación. No sabe Ah, nada. Pero spoilea tranquilo, ¿eh? bueno, Sí, spoilea tranquilo. sí, bueno, la educación es algo que me interpela un montón. Me encanta, me fascina. Trabajo y creo que lamentablemente hoy por hoy me encanta la educación. Porque es algo que no sé si es que no está tan bien visto o tan bien remunerado, pero es algo que cuando el laburo está bien hecho, te llena un montón y estás todo el día hablando de eso. Me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de la educación? Voy a citar a una profesora de primaria que hablaba algo de cualquier otro trabajo, como que sabes que tiene un principio y un fin. Y la educación es ese trabajo que no tiene un fin, porque nunca la otra persona va a estar totalmente educada o nunca va a tener todos los saberes, sino como que es un trabajo que nunca termina. Entonces, el ver ese proceso, porque creo que en definitiva es un proceso, es lo que más me llama del trabajo. O sea, ¿se podría decir que es existencial tu trabajo? O la docencia, mejor dicho. ¿Por qué existencial? Porque creo que es algo que se remite a la existencia humana, el conocimiento. Ah, bueno, sí, 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 sí. Y mutando o no, además es un trabajo que nunca va a dejar de existir. Eh, Pero sí, 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 definitivamente. Entonces, de esa manera sí es existencial. Tremendo. También lo diría como básico, porque cualquier persona necesita ser educada para cualquier cosa, para lo bueno o lo malo, no importa. ¿Cómo sería educarse para lo malo? Bueno, lo primero que me pasó cuando iba diciendo la frase fue, no sé, yo no creo que el que haya hecho la bomba atómica quiso hacer un bien al mundo. Simplemente, o sea, quiso hacer algo con mucha fuerza para hacer un mal a otro. Entonces, ese conocimiento vos lo podés usar para bien o para mal después. Creo que queda en cada uno y los valores que después lo rodean, el cómo va a fundamentar y cómo va a llevar adelante eso que aprendió para el día de mañana ponerlo en práctica. Ya que entramos en el terreno de la educación, ¿cómo crees que impacta la inteligencia artificial? Que bueno, acá se pueden abrir, o sea, acá podemos hablar 45 minutos solo de esto, pero vamos desglosando. O sea, Bueno, a ver, yo en ese caso como que empezaría a definir qué es y qué no es la inteligencia artificial. Porque yo creo que de esa manera después lo podés relacionar o no con la educación. Porque si yo tomo como que la inteligencia artificial es una herramienta para las personas, y eso va a ser fundamental para las personas de acá el día de mañana. Eh, el tema es que cuando uno depende tanto de una herramienta, ya la herramienta domina a la persona y no viceversa o como debería ser. Entonces,
si sos team o no inteligencia artificial, sí, yo creo que cualquier herramienta bien usada va a generar en el día de mañana un mejor futuro para las personas. Está costando encontrar el cómo, me parece. Que creo que es ahí el principal problema. Claro. Y me gustó esto del qué es y qué no es. O sea, ¿qué no es la inteligencia artificial? Bueno, es que ahí yo creo que depende el cómo lo usa la persona. Porque si vos usás la inteligencia artificial para lograr un objetivo, bueno, ahí lo considerás como una herramienta, como un apoyo. Ahora, si vos te basás en eso para, no sé, seguir adelante en tu día a día o te volvés inteligencia artificial dependiente, eso ya no es herramienta. Ya, no sé, llámalo vicio, llámalo adicción, pero ya empezás a depender de algo que debería depender de vos y no viceversa. Entonces, si nosotros vamos a depender de ello para el día de mañana o el día a día poder avanzar o poder hacer las cosas básicas, eso no es herramienta y eso no lo considero que pueda venir bien para la educación. Claro. Entonces, si tendrías que poner una oración, definir en una oración qué no es la inteligencia artificial. ¿Cuál ¿Qué sería? no es? ¿Qué no es? O, bueno, como quieras, si querés como transformarlo y decir qué es válido también. O sea, como no, Y lo jugar libre. más fácil que me parece ahora es definirlo por lo que sí es o por lo que sí quisiera que sea. Y Bien, después por ahí vamos a llevarla a la oración a la negativa. Pero lo que sí quisiera que sea y que creo que también muchas personas lo hacen hoy en día, la inteligencia artificial es una herramienta espectacular para que las personas puedan hacer más y mejor. ¿Qué no es? Bueno, no sería inteligencia artificial algo que te haga, a ver, ¿cómo decirlo? Te haga cambiar la vida misma de una persona. Es decir, si la inteligencia artificial destruya tu identidad. destruye tu identidad, bueno, sí, puede ser. O, o empiezas a hacer cosas que vos no quisieras hacer con tal de beneficiarla a ella, como tomarle que, para mí el foco tiene que estar bien claro en quién va a ser el benefactor. Si la inteligencia artificial o la persona. Mientras sea la persona el benefactor final, bueno, la inteligencia artificial es una herramienta. Ahora, cuando O sea, nosotros, ahí cumple su función. ahí cumple su función, o lo que entiendo yo que para lo que fue creada. Ahora bien, si nosotros, en vez de poder razonar por nosotros mismos, poder relacionarnos con nosotros mismos y con otras personas, eh, eso ya deja de ser la herramienta o la inteligencia artificial para la que fue creada. Como que tiene un fin de ayudar y cuando deje de ayudar ya no va a ser inteligencia artificial que nos pueda beneficiar a nosotros. Igual todavía no logro conectar la negativa a qué no es inteligencia No artificial. importa, yo soy un rompepelota. Pero no, bueno, por ahí, No importa. por ahí para el final queda. A mí me gusta ir siempre a donde cuesta. Dejémoslo para el final. La inteligencia artificial no es tal cosa. Capaz se cae alguna idea así de la nada, llueve qué? algo y vos interrumpime y decime, no, era esto. Bueno, y para vos, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo creo que para mí, o lo que al menos ahora considero es que es una herramienta. No puedo evitar la imagen de un electricista que tiene sus herramientas para hacer un trabajo en una casa. Y tiene el destornillador, el taladro, el tester, tiene todo. Y la inteligencia artificial para mí hoy está siendo una herramienta que facilita muchos procesos y me hace ahorrar tiempos. O no sé si me hace ahorrar, yo ahorro tiempos al usarla. Ok. ¿Me Sí, explico? sí. Entonces, diría que es una herramienta favorable porque yo decido que así lo sea. Es decir, la intervención humana es fundamental. Sí.
No sé Bueno, si te respondí. Sí, ¿y ahora qué no es inteligencia artificial? No es o sea, creo que es como que lo principal que lo diferencia al humano, ¿viste? Como no es algo sintiente. Ok, Puede disfrazarse de algo que siente, porque si yo le digo, mirá, me siento así, ¿qué me recomendás? Como que puede tomar ese rol, pero en realidad no está sintiendo. Me está acompañando en lo que yo le estoy pidiendo que me haga, me está como asistiendo en todo caso. Entonces yo creo que eso es algo como que no, un ente no sintiente que está ahí, o sea, que está ahí como algo más. Lo podés usar, pero no es más que eso, no es más que lo que es una herramienta. ok. No es más que una herramienta. Ahí está, es eso. ¿No es más que una herramienta? ¿Qué no es? No es más que una herramienta. Esa sería mi oración. Y vamos con esa. Vamos con esa, Porque me gusta. a medida que lo ibas diciendo, claro, sí, no tiene emociones, pero, no sé, un buscador no es una inteligencia artificial. ¿Un buscador de Un qué? buscador, caso Google, Ah, no es inteligencia artificial. Un ¿no? martillo no es inteligencia artificial. Y sin embargo son herramientas. O sea, entonces cambiaría por ahí herramienta que pueda crear cosas. La Que pueda herramienta, generar, no sé si conocimiento, porque si pero la decimos, herramienta crea cosas. O el que las crea es el humano, a través del uso de esas herramientas. bueno, sí, pasa que si yo le digo a un martillo, créame algo, el martillo no lo va a poder hacer. Si yo le digo a una inteligencia artificial, créame tal cosa, probablemente me diga cómo hacerlo. O por ahí pueda crear, no sé, imagino algo bien abstracto, créame un algoritmo para que, no sé, los mails que siempre fui eliminando se eliminen automáticamente. Ahí sí es una herramienta que puede crear algo. ¿Puede crearlo o te está diciendo cómo hacerlo para que lo crees vos? No, yo digo que lo cree, que lo Ah, cree ella. o sea, vos solo lo que haces es utilizar la creación que la Claro, inteligencia hizo. sí, Ok. Porque viste que si depende cómo le prompteás, depende, o sea, depende de sí, todo, viste, como hay muchos grises que sí, a sí. veces hay que tener en cuenta. Vos recién decías algo sobre las emociones y yo le puedo decir a la inteligencia artificial que tome ciertas emociones como pilares, me parece. No sé, yo quiero que seas empática Sí. y a partir de ahora quiero que me respondas de manera empática. No sé si es disfrazado o no, como decías, pero puede asemejarse a un sentimiento, a una emoción. Claro, pero para mí lo va a hacer desde desde un diccionario, Desde una ¿entendés? directiva nuestra. ¿O por Es qué que va decís a buscar diccionario? inputs. O sea, para mí Sí, va a buscar inputs. Porque no es sintiente, de vuelta. Es como. O sea, no experimentó el sentir. Me parece a mí, ¿no? sí. Digo, esto es como que poner ahí en común. No experimentó llorar viendo una película. No sé, digo, como. O reírse cuando alguien le contó un chiste. Mm. ¿Entendés? Entonces, por eso digo que no es algo que haya experimentado el sentir. O la emoción, ¿entendés? Pues no sé, ¿para qué dije esto? Me perdí. No, pasa que te había preguntado yo por el tema de que siente empatía. Ah, ok. Pero con respecto a los patrones que vos le das, a los Claro, inputs. sí, Claro. sí. Bueno, sí, o sea, digo, la cuestión es, creo que sí se puede asemejar, pero yo creo que nunca va a ser tan fiel como un humano, que lo que pasó por eso. No, y además, algo que también decías vos, yo le tengo que decir que sienta tal emoción. Cambio, por ahí la persona lo siente sin saberlo Exacto, sin que se lo y digas. sin que se lo digas, tal cual. Sí. Este, interesante, está de buena entrada en calor, te digo. Eh, ¿Querés Bueno,
¿Seguir Pero hablando igual, de esto? sí, porque me parece que lo tendríamos que llevar para el lado de la educación. ¿O no? Sí, O sea, sí. A mí me esto, interpela un montón por eso, y a mí me encanta hablar perfecto, pero de digo, educación. yo acá tengo unas notitas, que es una estructura como para darle una cierta forma a la conversación, pero en realidad esto puede divagar para cualquier lado. Aviso. Disclaimer. Perdón, vamos, sigamos. Bueno, tema también inteligencia artificial en las aulas o en la educación. Tiene que estar bien fundado el propósito y debe también estar, se debe tomar de una manera muy madura, que eso es difícil de conseguir o aprender de ello. No sé, si yo le pido a un alumno que me haga un trabajo donde no tiene ni la más pálida idea de qué se trata, y se lo pide a una inteligencia artificial para que se lo haga, se lo devuelva y me lo entrega, ahí la inteligencia artificial, si bien está ayudando a la persona, en este caso el alumno, no estaría yo a favor de eso porque no hay en el alumno un aprendizaje per se. Lo único que hizo fue un llevar y traer. Le llevó a la inteligencia artificial una consigna, la inteligencia artificial se la devolvió y me la trajo a mí como docente. Entonces, si está hecho con una madurez suficiente, sí, bienvenida sea. Pasa que tiene que estar como bien pensada y bien diagramada también la actividad. Bien, acá entramos en un punto bastante interesante, Okay. a mi criterio, digamos, ¿no? Porque acá justamente entra la diferencia entre el lleva y trae, como decías, y lo que sería asegurar la calidad antes de entregar el proyecto. Yo voy a definir lo que para mí es asegurar la calidad. Es justamente hacer una evaluación previa de todo lo que la inteligencia, hacer un filtro o decir, che, bueno, esto me parece consentido, entonces lo pongo, pero me atribuyo yo de esto que me está dando, no hago un copy-paste, digamos. Bueno, pero ahí está como esa madurez y también el alumno tiene que entender qué es lo que está leyendo, qué se le pide y qué quiere de ese trabajo. Porque, Claro, pero tienen que entenderlo de qué manera. y no sé, por ejemplo, a mí me piden un trabajo sobre física cuántica. Y yo se lo voy a dar a la inteligencia artificial, que me lo devuelva y se lo doy. Yo no soy capaz de entender hoy por hoy física cuántica. Entonces, por eso también tiene que tener el alumno un conocimiento para distinguir si lo que le está diciendo es cierto o no. Y Pero ahí por hablo eso. de esa madurez que tiene que tener el alumno o el entender qué se le pide, qué se está haciendo. Pero si, por ejemplo, vos tenés que hacer algo de física cuántica que no tenés conocimiento, Sí. ¿de qué manera discernís o de qué manera te apropiás de eso si no tenés conocimiento? Bueno, o sea, justamente lo que es la educación es un proceso. Yo no puedo meterme de lleno para aprender física cuántica si no, por ejemplo, no sé qué es la física. Entonces, a medida que voy pasando por ese proceso, voy a poder llegar a lo que es física cuántica. Entiendo que están relacionados, no lo sé. Vamos a asumir que no sabemos, no podemos saberlo todo. Tiene el nombre. No podemos saberlo todo. Y a partir de ahí, de ese proceso, para llegar a física cuántica y entender qué me pide el trabajo y entender lo que me está devolviendo la inteligencia artificial, ahí sí puedo discernir si está bien o está mal. Pero, no sé, yo no me puedo tirar a la pileta sin saber nada. Esto es lo mismo. Yo no me puedo meter en física cuántica si no sé nada de lo previo. Claro. Entonces, podríamos decir que ahí tendría que haber un trabajo en el material Didáctico. o el material de estudio o Sí, en el programa del año sí. que le dé como ese acompañamiento para que cuando llegue el trabajo práctico, el Ahí sí alumno puedas tenga, discernir. claro, Sí, tenga como una apropiación porque tuvo esa inducción. sí, sí. No sé, por ejemplo, me ha pasado de tener que leer leyes, textos, manuales, lo mismo, donde
no entendía a qué se refería un párrafo, unas oraciones o hasta tal vez un capítulo. Vamos a ponerlo así. Y ahí la inteligencia artificial sí te puede ayudar porque te hace que vos te apropies de lo que no entendés. Entonces ahí sí tenés ese poder de discernir entre lo que estás leyendo, lo que se te pide y para poder apropiarlo para el futuro. Entonces, de vuelta ahí como la herramienta que pueda beneficiar a uno, la inteligencia artificial. Entonces, si yo me voy apropiando de ese conocimiento con ayuda, quien va a ser el motor de la búsqueda, quien arme los prompts o que el día de mañana trabaje codo a codo con inteligencia artificial, voy a ser yo quien se pudo apropiar del conocimiento y utilizar las herramientas que tiene hoy en día. No sé, de chico yo me acuerdo que era imposible o estaba prohibido utilizar la calculadora en exámenes o en las tareas o en la clase y hoy por hoy no sé dividir con tres cifras. Me cuesta un montón. Claro. Entonces, como que bueno, de esa manera, sí, entiendo que dejás de lado algunas cosas, pero lo que aprovechás y la rapidez que tenés para hacer muchas más cosas, bienvenido sea. Y yo creo que ahí, en ese caso, por ejemplo, de las divisiones con 3 cifras, digo, capaz ahí lo que se analiza es como la complejidad y el tiempo que me va a llevar a hacerlo, resolverlo, o el propósito de lo que yo quiero hacer, en el sentido de, bueno, yo quiero invertirle tiempo a resolver esto de manera manual por X cosa, o simplemente me es una fase del proceso para mi propósito que es mucho mayor. Bueno, sí, porque después ahí tenés, lo llevas al día a día y digo, ¿para qué quiero dividir con 3 cifras? Claro, o sea, Bueno, no me va a servir, entonces prefiero va a ser ahorrar tiempo, claro, va a ser tiempo desgastado. Voy a poner un ejemplo, no sé, me imagino esto, ¿no? Digo, en el aspecto musical, digo, si mi propósito es grabar una canción eh, y lo puedo hacer todo desde un programa en la computadora, y capaz, no sé, no me voy a poner a crear las pistas de cada instrumento desde cero, porque yo quiero armar la canción, no quiero eh, profundizar en o sea, en la parte individual de cada instrumento. Yo quiero tipo una pista de batería, una guitarra, una de voz. Listo. Sí. Ya tengo la canción. Ese era mi propósito. No, bueno, que la pista de voz tenga tal cosa, que la pista de batería tenga tal otra y tal otra. Bueno, pero ahí el propósito se ve materializado de una manera rápida y concreta. La canción. A ver, me interesa. Si yo hablo de educación, yo educo para que persona sepa. Y el saber se supone que nunca tiene fin. Entonces, saltearme ese proceso de el box, el piano, la guitarra, no sé si dijiste piano, pero no importa. Saltearme esos procesos, más siendo la educación un proceso, ahí me parece donde falla la inteligencia artificial, donde no debería meterse tan de lleno. O sea, como que hay ciertas capas que no debería atravesar. Sí, a ver, por ejemplo, yo creo que le podría pedir a inteligencia artificial que me arme un pentagrama con las notas de tal canción. Y ahí sí entiendo que me va a ayudar a mí a entender cómo es que está disfrazada una melodía con distintos patrones o distintas notas musicales, con sus duraciones, lo mismo. No voy a eso. Entonces, ahí de esa manera, ese proceso se me facilitó para mí aprender. Después ahora me pongo a dudar, bueno, y en el futuro, ¿por qué me va a servir entender cómo es un pentagrama si lo voy a poder decodificar de manera automática con esta inteligencia artificial? Y ahí no tengo respuesta. ¿Qué querés que te diga? Está bien, no hay que tener respuesta para todo. Es simplemente expresar una idea y el tiempo para mí es el único que ayuda a encontrar respuestas si uno las quiere buscar. Si uno las quiere buscar también, sí. Eh,
Pasa que, igual, esa curiosidad para mí nunca se tiene que perder. Estoy de acuerdo. El querer buscar Estoy de acuerdo. y el querer entender por qué. ¿Querer entender el propósito de las cosas? Sí. Sí. Creo que es algo tan, o sea, no sé qué palabra ponerle, la verdad. O sea, pero siento que es algo como muy saludable, pero a su vez, bueno, ¿cómo decirlo? Chan. Como que tiene un yin y un yang, Sí, a ver. Para mí el Xing y Yang va para todo. claro. Me encanta. Pero digo, es saludable porque, no sé, de alguna manera te impulsa a conocer, pero a mí a veces me pasa que cuanto más siento que sé, menos siento que sé, porque sé que hay más para saber Bueno, siempre. hay una Es frase, como muy- solo sé que nada sé. Bueno, Porque sí, a medida que vas sabiendo más decís, che, pero en realidad no sé nada. Y te vas metiendo más de lleno y más de lleno y nunca... es por como que eso- entras al bosque, creíste haber visto el final y te y adentraste más. entraste en un bosque más grande. Sí. Bueno, y para mí de eso se trata la educación y es necesaria esa curiosidad para querer aprender más. Porque si uno se planta y digo, no, yo hasta acá ya sé, no quiero aprender más porque yo ya lo sé. Y ahí falla la educación. O falla eso de, bueno, la motivación de uno de ir a por más. Porque también la educación tiene ese propósito de querer saber más, querer ser mejor. Pues yo valoro mucho a las personas que se la pasan estudiando porque quieren ser mejores personas, quieren superarse a uno mismo y nada, me saco el sombrero con personas de 50, 60, 70 años que se anotan en una carrera de cero, como no le importa, no tienen miedo al qué dirán, o no es mi círculo, no es mi grupo, pero me mando igual. Esas personas las valoro porque no es fácil y te das cuenta que te sentís muy vulnerable cuando no sabes. Y justamente la educación te va a permitir saber más y a su vez te va a decir, mira que te falta un montón más. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, yo lo tengo clarísima, no sé, permitime dudar. ¿Qué es lo que más frecuente te pasa? Encontrarte con ese tipo de declaraciones de, vamos a ponerle eh, egocentrismo, si querés. Ok. O encontrarte con casos de personas que quizás se enfocan más en la inquietud, en la curiosidad por aprender algo. ¿Qué ves más? En general, digo, o sea. No, permitime poner una tercera Dale, variante. sí, me encanta. Me está costando mucho también despertar esa curiosidad, como el generar el interés para que realmente quieran aprender y quieran saber más. ¿A vos? Sí. Lo digo por mí y también lo digo por el círculo de profesores, personas, etcétera. Como que siento que dicen, no, esto bueno, esto ya fue. O no me interesa que me lo haga otra persona o me lo haga otra inteligencia artificial. Como que siento que se está perdiendo esa curiosidad o esa motivación de uno de ir a por más. Como que se está desligando y ahí es donde me parece que estamos perdiendo. Ahí se pone en riesgo la El- educación. sí, la educación, y vamos a ver bien apocalíptico todo, Me encanta. el Como debe desarrollo ser. humano, el desarrollo humano. Porque si el humano no va a ir a por más, y estamos complicados. No sé, si esto es lo mejor que tenemos, estamos al horno. Uf. Qué declaración apocalíptica imponente. Bueno, o sea, permitime dudar, qué sé yo. No, es totalmente válido. De hecho, a ver, digo, viene alguien que está adentrado en el mundo de la educación actual en Argentina, con lo cual digo, creo que hace muy válida tu opinión, que no quiere decir que mi opinión no sea válida porque no esté vinculado a ese mundo hoy, ¿no? No, obvio. Lo estuve, pero hoy no. Pero me hace mucho sentido eso. O sea,
Sí, para mí el principal problema es esa motivación. Porque, de vuelta, si yo siempre estoy motivado a aprender, voy a usar todo lo que tenga a disposición para yo aprender. Ahora, si mi objetivo es pasar la prueba, pasar de año, tener el título y no saber, porque hay otro que me lo puede resolver, otra persona u otra herramienta, para no ser redundante, bueno, ahí yo creo que las personas estamos fallando. Por eso, para mí el principal problema es la motivación y, y eso es donde hay que atacar. No se puede estar motivado siempre igual, pero yo creo que siempre tenés que tener en claro cuál es tu norte, tu objetivo. Entonces, a partir de ahí, de fijarte el objetivo y encontrar la motivación para llegar a ese objetivo, me saco el sombrero y digo, chapó. ¿Sabés quién era mi inteligencia artificial cuando yo estaba en el secundario? ¿Quién? Mi compañero de banco que sabía lo que yo no sabía cuando venía la prueba. Hacémela. Bueno, ¿y ahí por qué se la dabas a él? ¿O por qué no estudiaste? Pará. O sea, intento responder una sola de las, porque son dos Dale. preguntas diferentes. Yo mientras voy comiendo, ¿eh? Comer lo que quieras, está para eso. No, creo que era quinto año o cuarto año. Viste que. Bueno, no voy a hablar por mí. No había estudiado porque no tenía ganas, era todo fiesta de egresados. Digo, ese era el contexto Sí, general. sí, sí. Perdón, no te lo paso. Sí. Y era un ejercicio que no me salía a resolver y yo sabía que ese examen no estaba para un 8 o un 9. Entonces, pasámelo ahí y apruebo Y raspando. necesitabas ese 8-9. No. Yo quería probar raspando. No entiendo. De vuelta. Le pasé un ejercicio para que me ayude a aprobar el examen. Ah, ahí está. Ah, no para que te haga todo. No. Ahí está. No. Era un solo ejercicio nomás. Pero con ese solo ejercicio me ayudaba a aprobar. Lo aprobé ahí raspando, no me acuerdo la nota, pero lo aprobé ahí raspando. Entonces por eso me acordé justo de ese ejemplo. ¿Será que la inteligencia artificial existió siempre, pero ahora tiene otro nombre y otra manera de ejecutarla? Bueno, lo otro era inteligencia humana, no artificial. Podría decirse. Me gusta. O para vos, ¿qué sentido tiene esto que estamos haciendo? No, No tiene ningún sentido, puede que no tenga. a mí me encanta lo que son las charlas dirigidas. Más que nada con personas que se prestan a hablar y a pasar el rato. Ahora, el motivo de subirlo, bueno, creo que depende vos el por qué. ¿Será para el futuro? ¿Será para generar algún pensamiento en otra persona? Ahí, no sé, pero a mí me re gusta y me re presto para charlar sobre temas tan divertidos, tan lindos. Me gusta. Bien ahí. Hoy por hoy, ¿encontrás gente que, o sea, dispuesta a hablar o sea, no te digo de grabar un podcast o esto que estamos haciendo nosotros, pero que se tome un rato, que se tome media hora, una hora para hablar? Es complicado. Creo que, o sea, la primera respuesta rápida te digo, sí, con cualquiera podría hablar y te metes de lleno por ahí en tu círculo y decís, no sé con quién lo podría hacer, pero yo creo que sí, en el fondo, si te pones a buscar, sabes con quién hablar sobre determinados temas donde te salga fluida en los temas, las conversaciones, las charlas. Entonces, como que pasé por un sí rotundo y directo, pasé por un no, pero pensándolo más en frío y analizándolo, creo que sí. No se puede hacer con todos, y no de todos los temas. Yo creo que por ahí hay temas que se pueden hablar con una u otra persona, pero no creo que para todos sea este tipo de actividad o de charlas. ¿Y de qué depende el que sea, digamos, la oportunidad para hablar de varios temas o de algunos? Y, a ver, primero lo que lo mueve una persona. No sé. Yo calculo que si le pregunto a un futbolista qué opina sobre, no sé, filosofía, hay mucha bola que me va a dar.
En cambio, si le pregunto a este mismo futbolista, che, ¿qué pensás del Mundial? No sé, que se jugó en el año del pedo. Y bueno, por ahí sí le mueve el piso, lo llama y me saca charla o quiere hablar sobre ese tema. Depende mucho la motivación de cada persona y los gustos, sobre todo. Y las vivencias, por lo que pasó. Claro. ¿Y vos, por ejemplo, cómo sos en ese sentido? O sea, ¿tenés tus intereses o te da igual hablar hablar de cosas que tal vez no estás muy adentrado? O sea, no le esquivo a hablar sobre temas que no sé. O sea, como que en ese caso por ahí me siento más en la de escuchar y tratar de relacionarlo con algo que sí sé o sí me pasó, pero para yo estar atento a una conversación tiene que ser algo que me mueva a mí o que me genere algún sentimiento, algo interno. ¿Vos cómo sos en ese sentido de las conversaciones? Es decir, ¿te manejás solo por tus intereses o no tenés problema en conversar sobre temas que tal vez no estás adentrado? O sea, no, personalmente a mí me gusta hablar. De por ahí temas que sí sé, de temas que no sé. A mí personalmente me gusta. Eh, Generalmente los temas que no lo sé, bueno, en general mi rol es más pasivo, más de escuchar y tratar de aprender del otro más que por ahí en algo que sí sé expresar mi opinión, que seguramente ya tengo una opinión formada y justificada. Pero eh, creo que sale mi lado egoísta decir, a mí una conversación me tiene que llamar y me tiene que dar algo para yo sentirme a pleno con esa conversación. Sea un tema que sé o que no sé, me tiene que gustar a mí y me tiene que dar algo a mí en el futuro. Sea de algo positivo o material, sea algo negativo como enseñanza, pero, o sea, de cualquier tema creo que uno se le puede sacar alguna enseñanza o algo que te pueda servir. Y dos, no deja de ser un momento en que compartís con otras personas y me parece súper válido también. No necesariamente que sepas o no del tema te hace estar o no. Vos podés saber y querer irte, saber y querer estar en el tema, no saber y querer estar en el tema, no saber e irte. Eso. Tal cual. Totalmente subjetivo. Adhiero mucho a esa última consideración. Que de hecho, un poco este espacio es eso. O sea, es compartir un rato, eh, hablar de cosas que quizá digamos, nos interpelan a ambos y nada, como dejar ese panfleto ahí, ¿viste? A ver, charlas hemos tenido, tendremos, digo, quizá la diferencia es que no se graba, digo, esto se graba. Eh, ¿Cuál es el motivo de grabar esto? No tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea. Qué sé yo, capaz que el año que viene cuando lo vea digo, ¿qué carajo estaba haciendo? ¿Qué me pasó por la cabeza por hacer esto, no? Pero bueno, es como, creo que un poco tiene que ver con, o al menos desde mi visión, como de decir, che, tengo una idea, lo hago, porque después yo no sé si lo voy a poder hacer. Recontra. Va por ahí, me parece. Ese creo que sería como el objetivo. Y me parece como importante conectar esto último que dije con uno de los temas que tenía pensado, porque si bien es informal, tiene cierta estructura como para decir, bueno, no divagamos tanto, pero la idea es divagar. Que tiene que ver con la búsqueda del sentido. Temón. Temón. Me encanta. Me encanta. A ver, ¿tiene sentido buscar un sentido? Respuesta, Lo que vos quieras. absolutamente sí. Más allá de que lo alcances o no, para mí uno siempre tiene que saber para dónde ir. Y esa persona que sabe para dónde ir y lo consigue, esa persona es feliz. Esa persona logró su cometido acá en este plano. Te podés quedar en el medio y está todo bien. No importa eso, no importa el llegar ahí. Pero el saber a dónde querés ir
tener en claro cuál es tu objetivo, tu meta y hacer las cosas por llegar hasta allá, me parece excelente. Y me parece que ese es el sentido de la vida. El buscar un propósito, buscarlo, tratar de alcanzarlo. Si lo alcanzás, me saco el sombrero con vos. Si no lo alcanzaste y quedaste en el medio, bueno, lo intentaste y seguirás intentando en esta vida o en la otra. Pero sí, el sentido siempre tenés que buscar. Yo creo que estoy en desacuerdo. Dale, Y acá dale. arrancamos. A ver. ¿Por qué digo que estoy en desacuerdo? O no en desacuerdo tipo blanco-negro, ¿no? O sea, es como más un desacuerdo, en desacuerdo en algunas cosas, no en todo. Ok. No en como en el grueso de tu Bien. declaración, digamos. Sí, creo que la mía fue bastante fija el centro, fue fuerte. Puede ser. No, Digo, no sé si hay mucho lugar a duda. y siempre va a haber alguien que dude A ver. en la vida. No, a ver, no que dude sobre lo que di, o sea, creo que el mensaje fue claro, a eso voy. Como que sí hay sentido, sí se busca, si lo encontrás, fuiste feliz. O sea, si llegaste a ese objetivo, fuiste feliz. Si no, intentaste, pero está todo bien. Pero el sentido en la vida sí siempre está, siempre tiene que estar. O sea, es como que mi cabeza aparecen muchas preguntas y algunas, digo, no sé por dónde empezar, si por hacer las preguntas o si por explicar como mi desacuerdo o mis desacuerdos. Vamos con la segunda. Quiero saber por qué no estás de acuerdo. Bien. Parece que el entrevistador soy yo, pero no importa. Sí, a veces nos ponemos en medio como en rol de entrevistador. Pero creo que el formato podcast tiene un poco de eso, como preguntar, o sea, que no justamente sea uno el que pregunta siempre, sino como, bueno, ¿y vos qué pensás? Como Sí, más como obvio. llevado, ¿viste? Como más acompañado. Y de vuelta. A mí a veces, y no es que tipo estoy como súper, tengo la bandera de esta idea, ¿no? Lo que voy a decir. Estoy pensando, digo, es como, pienso. Y digo, yo creo que a veces la vida no tiene sentido. Porque yo digo, no sé, no siento haber nacido para algo. En todo caso, si lo quiero explorar durante mi recorrido por la vida, bueno, está bien, es válido. Pero que la vida tenga un sentido por solo ser un ente viviente, ahí es donde se me hacen como algunas... me pasa eso. O sea, principalmente es eso, digo, por el motivo en el cual estoy en desacuerdo. No siento que la vida tenga un sentido. Bueno, yo estoy en desacuerdo a tu desacuerdo principal. Ok, Porque, o sea, si bien la vida es una, vos podés tener o buscar varios objetivos en la vida. No te tenés que casar solo con uno. Por ahí vos al principio fuiste en busca de uno y no te gustó y después fuiste a otro y ese sí te gustó o por ahí buscaste un tercero, un cuarto. No creo que en la vida sea buscar un único sentido o un único objetivo. Yo creo que ahí te quedás corto si solo buscas uno. pero ¿por qué hay que buscar un sentido? Bueno, porque eso te va a delimitar y te va a marcar el camino donde vos querés ir o las cosas que tenés que hacer. Una frase que el otro día la estaba diciendo, la había leído y me pareció bastante interesante, fue, yo estudié economía mucho tiempo, y una de las frases era, el objetivo principal de la estrategia es saber lo que no tenés que hacer. Vamos a ponerlo en práctica. Si yo quiero adelgazar, por ejemplo, yo sé que no tengo que comer muchas cosas con grasas saturadas, por ponerle un ejemplo. Entonces, después, si adelgazaré comiendo comida natural, haciendo deporte o no comiendo, ahí ya son distintas estrategias, pero sabes que tu no, sabes cuál es tu no. No sé, por ejemplo, cuando no sabes qué carrera elegir. Generalmente lo más fácil que te sale es no quiero ir a tales carreras. Entonces ahí esa estrategia ya te va diciendo que sabes cuáles son tus no. Y ahí vas encontrándole el sentido de esa vida de
bueno, pienso que es por acá, pero al final no era y fui por otro lado, entonces sentido en la vida hay y lo tenés que buscar siempre. Pero digo, en esa exploración de decir, bueno, no es matemática, no es abogacía, no es Sí. medicina, es súper válida, digo, esa exploración, pero por otro lado, digo, capaz, bueno, yo no he conocido al momento ningún caso de alguien que no haya nunca encontrado algo que le guste, Ahí porque hay está. muchas cosas o sea, que en la vida hay mucho. Por eso, sí. Eh, Bueno, pero ahí tu objetivo estás diciendo que, perdón por interrumpirle, pero no. el objetivo de tu vida es ser feliz. No. Ok, te entendí mal, entonces. El objetivo de mi vida es vivirla Bueno, de la mejor manera posible. y ahí ¿Qué le sería está- mejor? ¿No? y ¿Qué ahí, sería y mejor? ahí le estás dando sentido a tu vida porque La estoy viviendo. la estás viendo, no te suicidaste. O no sé, no fuiste a una guerra. Ah, dale, dispárenme, que estoy acá. Claro, claro. Ahí le estás dando un sentido a la vida. Quiero vivirla. No sé si un sentido. Yo le diría valor. Bueno, Y acá me voy a explayar un dale, poquitito. dale. Eh, Me gusta el término valor porque es algo que yo no pedí. Yo no pedí vivir, no pedí venir a este mundo. Entonces le doy cierto valor porque siento que es como un regalo. Cuando a mí me regalan algo por mi cumpleaños, para mí es un gran valor porque no lo estoy pidiendo. Me lo dan, viene alguien y me lo da. Como esto, por ejemplo, que trajiste, digo, viniste vos, me lo diste y yo, o sea, para mí esto vale un montón, digo, eh, en lo, no sé si emocional, pero en la acción Mm. de traer esto, ¿entendés? Es como, no lo pedí y me lo dieron, como la vida. Entonces yo le doy un valor a eso. Y por eso digo, es como, bueno, no estoy para ser feliz, estoy para vivir, estoy para rendirle valor a esa vida que me han dado, que me han regalado. Ahí tenés el sentido. Entonces vos estás disfrutando de las pequeñas cosas. A ver, el sentido tampoco tiene que ser por algo material, un título o puede ser tranquilamente un valor. Yo quiero vivir y mi sentido de la vida es, no sé, sentirme libre. Entonces, las personas que están por la vida todo el tiempo viajando, su motor, lo que los despierta día a día, es conocer otras cosas. Ese es el sentido de su vida. Y son felices de esa manera y por ahí otras personas no lo consideran ese sentido de vida y están en desacuerdo y es totalmente válido. Entonces, el sentido de la vida no va por algo material, por algo intelectual. Es simplemente lo que uno busca de su vida porque sí, como decís vos, es un regalo la vida. Bueno, al final estábamos de acuerdo. Claro, uno siempre le trata de dar sentido a la vida o buscar ese sentido para vivirla. Puede ser algo tangible o no, puede ser algo alcanzable o no, pero siempre sabes para dónde ir. Y el problema está cuando entras en esos baches donde no sabes para dónde ir y ahí sí te decís, ah, no sé un carajo. Ah, mierda, ¿para dónde voy? Y ahí sí le perdés sentido y no encontrás esa motivación para despertarte temprano en las mañanas o para salir de tu casa, del departamento donde vivas y decir, bueno, voy a tal lugar, hago esto, me quedo en la casa con la computadora, lo que sea. Es que es en esos momentos de incertidumbre que yo creo que son los que más abundan, al menos en los 29 años de vida que tengo. El no saber para dónde. O la acción de vivir porque ya me han dado ese regalo. Es como una vida incierta, pero que a su vez esa incertidumbre me impulsa a querer seguir viviendo la vida. No, bueno, Porque es como,
no sé si esta analogía es apropiada, pero digo, probablemente sería más, voy a decir algo polémico, probablemente me incrementarían las ganas de suicidarme si todos pensáramos igual. Porque no habría nada de qué sostenerse. Todos o sea, bueno, suponete esto, todos pensamos igual. ¿Cuánto puede existir la raza humana si todos pensamos igual? Si no hay alguien que aporte algo. No, bueno, ahí sí es un. Sí, sería un mundo utópico y espantoso también. ¿O no? Porque se llegaría a donde se quiere llegar. No importa. ¿Y dónde sigue yo? No sé, al objetivo de esa persona. No sé. Imagínate que Si en un mundo donde pensamos todos en igual, un mundo donde. todos queremos ser eh, eh, Sí, no importa. Todos queremos ser médicos. pediatras. Dale. Pediatras. Sí. Si no hay un cirujano o si no hay un kinesiólogo, no hay mucha historia por escribir. No hay mucha cadena para recorrer. Bueno, a ver. Pasa que con todo el respeto a los pediatras, ahí es como un objetivo dentro de todo alcanzable. Pero imagínate que la humanidad se propone conquistar el universo. Te entraste en una. O sea, ahí, o sea, imagínate literalmente todos tirando para el mismo lado. Como que el objetivo ahí es más amplio. Entonces, vas a necesitar el pediatra y vas a necesitar alguien que sepa de física cuántica, alguien que sepa de astrología, alguien que sepa de economía, alguien que sepa de ingeniería. Todos queremos lo mismo, todos queremos conquistar el universo. Entonces están todos los esfuerzos enfocados a ese objetivo. Ahora el problema va a ser cuando se conquiste, bueno, ¿y ahora qué? Porque para mí es naturaleza humana de ir siempre a por más. ¿Puedo meter una analogía acá? Obvio. Otra. Dale. El mundial conquistado. Sí. Digo, qué opinión tenés sobre eso en base a esto que estamos hablando? Bueno, a ver, llega el próximo mundial y lo quiero volver a ganar. Quedé satisfecho con el objetivo, era lo que quería, y ahora voy por más, me planteo otro. Qué loco esto, porque es como. Sin desmerecer tu opinión, obviamente, ¿no? Lo hablaste en primera persona, como si lo hubieras hecho vos. Bueno, sí. Pasa que creo que la pregunta fue hecha en primera persona. No me acuerdo, pero puede ser. No importa. Te la doy por válida. Pero quería introducir como este tema de algo popular, cómo se puede instalar tanto en una sociedad. Porque, digo, es un hecho, se podría decir como que es un hecho. ¿Cultural? Sí. No, o sea, digo que es un hecho como atribuirse que una competencia deportiva De 11 mundial, contra 11 o bueno. no importa, los que no sean. importa, pero digo, una competencia deportiva mundial impacte como si uno hubiera participado de esa, ¿entendés? Y ahí eso me flashea un poco. Bueno, a ver, yo ahí como que mientras lo ibas diciendo, se me asociaban dos pensamientos rápidos. Uno, el querer que a alguien que querés le vaya bien. Por ejemplo, veo a mis sobrinos que al principio les costaba hacer algo y ahora ya lo hacen con naturalidad y me pone súper contento que esa persona haya logrado ese objetivo. Entonces, lo cumpliste el objetivo, me puso re contento. Porque sé lo que te costó, sé que te costaba y pusiste cosas de vos, tiempo, energía, lo que sea, y lo lograste y estás contento con tu resultado y eso me pone contento a mí también. Y después también es algo también que te interpela como sociedad y va muy relacionado también a tus gustos. Entonces, a mí me gusta el fútbol. Soy de River. Entonces, cada vez que a River le va bien, y más allá de que yo no fui quien pateó la pelota, yo también me voy a poner contento. Porque es algo que me toca, que me interpela, y es algo que en ese objetivo
no sé, me da felicidad por más de que yo no haya participado y como mucho haya visto el partido por la televisión, ni siquiera a veces. Entonces, no sé si sentir lo propio está mal, pero es esas pequeñas alegrías que te da la vida que las tenés que aprovechar. Entonces, sí, de esa manera, llamá lo que es propio, llamá lo que es vivido, por más de que hayas hecho o no algo, está bien que te interpele y está bien que te pongas contento por eso. Te dejé sin palabras. Me dejaste sin palabras. A veces no hay que responder a todo. Bueno, pasa que cuando no hay discusión ya las palabras sobran, entonces, cuando, no sé, si dos personas opinan lo Puedo mismo... estar pensando y no estoy verbalizando. Ah, también. Sí, 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 sí. Por eso, o sea, esos objetivos que uno se pone y que a veces lo interpelan o lo tocan y a veces no. Y sí, sentite contento, macho. Está buenísimo. Hayas hecho o no cosas, parece que está bárbaro. Porque te interpelan, sería, ¿no? Porque Esto te que- interesa. Porque no sé, sentís que de alguna manera o te puede llegar a beneficiar o te puede llegar a tocar. Entonces, no sé, que mis hijos, que mis sobrinos, que mis sobrinos, no sé, logren andar en bicicleta. Yo la verdad que, si me pongo a modo personal y egoísta, no me va ni me viene. Ahora, veo que están contentos porque pudieron cumplir ese objetivo y eso te llena, porque no sé si es que sabes lo que pasaron o no, pero sentís que sabés que lo que hicieron hacer le dieron un sentido, hicieron cosas para llegar a ese objetivo durante X cantidad de tiempo y lo lograron y están contentos y me pone contento por eso. El mundial. Yo no hice nada más que sentarme en el sillón, cumplir las cábalas y ver la tele. Y cuando tocó festejar y lo sentí como nuestro, ponele porque es a la Argentina que representa, pero me pone contento por también los logros que a ellos les tocó pasar, las cosas que a ellos les tocó pasar, que lo pudieron sortear y pudieron pasar. Y si uno se ve beneficiado, mejor. Claro. Bueno, interesante, interesante mundo, o sea, esto de traer algo cultural, deportivo, que impacta a un nivel alto, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad, ¿viste? Que Sí, el fútbol súper es, futbolera. claro, pero es un tema que quizá podríamos expandir en otro capítulo, porque es interesante. Pues me interesaría como comparar eso con la pasión, pero vamos a dejarlo para, para otro. Eh, Porque volviendo un poco a esto de la búsqueda del sentido, Sí, esta conversación empezó como medio un poco así, ¿no? De si tiene sentido como buscar un sentido, bueno, conversamos sobre eso. Y bueno, hay que tener un propósito, también hemos tocado ese tema. ¿Hay algo que sentís que te quedó pendiente en esta búsqueda de sentido? ¿lo O- decís a modo como para expresar o a modo de si yo cumplí con todo lo que me propuse? Veo como que son no, dos no, cosas. no le atribuyo ningún norte, digamos. Ah, pero yo sí le quise atribuir un norte. Por eso, digo, A ver, claramente lo que yo me propuse en esta vida todavía no lo conseguí. Que lo estoy consiguiendo o estoy haciendo cosas para eso, sí. Y ese es el sentido de la búsqueda de mi vida. ok, Yo quiero el día de mañana tener una casa propia. Entonces, para tener esa casa propia tengo que juntar plata. Para juntar esa plata tengo que trabajar y la verdad que quiero ser dentro de todo feliz en mi vida en búsqueda de ese objetivo. pero me perdí. O sea, ¿el sentido de tu vida es ese? Es uno de los. Ok. Yo sé para dónde quiero ir. O sea que vos tenés varios sentidos en tu vida. Sí, o sea, Porque viste que esto empezó como, bueno, hay que tener un propósito, hay que tener un sentido en la vida. Como en singular, ¿viste? Y ahora, bueno, a ver, como un único ¿cómo debería. podríamos integrar esto que dijiste de múltiples sentidos? O capaz no es sentido, sino es objetivo, ¿no? O sea, O sea, sí, porque para mí el sentido, sentido es el sentido de la vida.
Claro. Y la vida sí tiene el sentido de vivirla, y para mí el sentido de la vida es ser feliz. Bueno, stop. Pues, digo, pongámonos de acuerdo en todo caso de lo que, o sea, si el sentido es uno solo, o no nos pongamos de acuerdo. Para mí el sentido es uno solo, que es vivir la vida. Después, objetivos para mí corre por otra autopista, Ok. que es lo de la casa, lo material, ¿viste? O Ponele. cualquier, o Sí. ser músico, o ser docente, ¿entendés? Entonces, ¿te parece como acordar esa división de sentido de una sola cosa y objetivos múltiples? Pasa que si lo hacemos de esa manera, o sea, tendría que buscar en el sentido de la vida una respuesta amplia que me permita ir también para el otro lado. El Pero sentido. para vos, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Si mantenemos la estructura de esta. Y ponele que, a ver, viene a grosso modo y de última después cambiaré la respuesta. O esto es estamos, o sea, estamos Un boceto. escribiendo y tachamos. ¿Entendés? Y Esto es el así. sentido de la vida por ahí es ser feliz cumpliendo tus objetivos que te propones. ¿Te Bien, parece? esa sería esta vía. Sí. Bien. Como Para la de vuelta, ¿podés defini- repetir? Ah, pasa que ahí te estoy dando dos igual. No importa. O sea, Acordate que estamos escribiendo. O sea. como el sentido de la vida, ¿me estás preguntando? Manteniendo esta estructura, donde este camino es el sentido que es uno Sí, solo. el Una oración. sentido, ok. Una oración. Acá tenés los objetivos. Los objetivos es todo lo que haces durante el transcurso de tu vida. Estudiar, ser hijo, ser padre, jugar al fútbol, ¿entendés? Sí. Entonces, manteniendo esta estructura, ¿cuál es para vos la oración que le atribuye un sentido a tu vida? Y creo, o sea, me voy muy por el lado del sentido de la vida, es cumplir los objetivos que uno se propone de la mejor manera posible. Y la mejor manera lo llevo más por el lado del disfrute, a modo personal. Pero creo que el sentido de la vida es cumplir con lo que uno se propone. Sí, creo que va por ahí. Después el cómo, ahí ya es empezar a divagar y... Ya con la primera ya es difícil igual de responder. O sea, vos, digo lo valoro mucho, Sí. este ejercicio, porque no es algo fácil de responder para mí. Para mí ni para... No sé, si ¿vos yo cómo sé lo definirías? El sentido de la vida ¿Es vivirla? es vivirla. Es lo que Bueno. vuelvo a lo de antes, digo, la vida es un regalo, nadie lo pide, es un regalo. Cuando a mí me han regalado algo, o desde la conciencia le atribuyo un valor, entonces con la vida es lo mismo. Me regalan la vida, le doy un valor, ese valor es vivirla hasta el día que me muera, que no sé cuándo va a ser, pero mientras tanto le doy, mientras estoy vivo, Sí. le doy todo ese valor. ¿Para hacer qué? O, bueno, para vivirla. No, le doy todo ese valor en agradecimiento quizá por haberme dado la vida. Que obviamente sí, en cuestiones de, digamos, biológicas, diría que es a mis progenitores. Sí. Pero no, ahí ya no me voy a meter en cosas más místicas y no es por ahí. Entonces dejémoslo ahí, ¿no? Como, ese para mí es el sentido de la vida. Vivirla, lisa y llanamente. Sí. Como fue un regalo, bueno. Sí. O sea, sale ahí mi rol docente y digo, respuesta incompleta. Porque como que me deja muchas más dudas que respuestas. Y a mí me gusta bastante ir a lo concreto, ir al hueso. Es decir, bueno, ¿y qué se trata? ¿Y qué se trata vivir la vida? Yo creo que un poco tiene que estar presente algo como la gratitud. ¿Por qué? Porque es un regalo, ¿viste? Y cuando te regalan algo que decís gracias. Sí, no todos. No todos, es verdad. Pero yo siempre, o creo que siempre dije gracias. Pero más allá, digo, no ha quedado solamente en lo verbal, digo.
esto que te decía de yo le atribuyo un valor, Mm. es algo que multidimensional, ¿entendés? Es como algo que no es una... La palabra le pone significado, quizá, Sí, porque hablamos un idioma y nos entendemos por eso. Después creo que resiliencia, diría, es una palabra muy de moda últimamente. Bueno, en resiliencia me refiero como más... creo que lo podría vincular a que justamente lo lindo de la vida es muy efímero y para mí son más los momentos que hay que hacerle frente. En 29 años que tengo, digo, son más los momentos que hay que enfrentar la vida que aquellos la vida te dio. que es solamente sentarme y mirar la película. Bueno, O sentarme en la hamaca paraguaya y mirar el paisaje. ¿Me entendés? Están buenos esos momentos y no me refiero solo a lo literal. no, O sea, digo, estoy siendo metafórico también no, acá. sí, 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 sí. Entonces por eso dije resiliencia, porque para mí es como, ¿qué vas a hacer con eso que te pasó, pasa y pasará? Sí, ¿Qué vas a hacer vos con tu historia, con tu ser, con esto que sos? Se te presenta esto, bueno, ¿qué haces? Esos momentos para mí son el 70-80%, no, más, diría 90%. Y el otro 10% es momentos de sentarme en la hamaca paraguaya y mirar con el coco, ¿viste? sí. De vuelta es una metáfora. Y fingir demencia. Otra oración Fingir muy, demencia. muy popular en estos últimos tiempos. Bueno, es que como que ahí no dejo de pensar en lo mío y creo que es algo que también debería empezar a cambiar para entender a las demás y es, bueno, y eso de el vivir la vida, eso de ser gratitud, lo vas a tener que llevar al llano. Entonces, como que de esa manera el sentido de la vida, darle gratitud, bueno, ¿y cómo? Bueno, agradeciendo. Entonces mi objetivo es agradecer cada vez que me sucede o me dan cosas o me pasa algo a mí. Entonces, ese termina siendo como eh, mi definición del sentido de la búsqueda, del sentido de la vida es el cumplir tus objetivos. Bueno, mi objetivo es ser grato en la vida. ¿Y cómo hago? Bueno, daré siempre las gracias. Estaré agradecido al universo. Entonces, como que de esa manera le estás dando sentido a la vida. Por eso trataba de que vayas más al hueso con la palabra de, o la frase de vivir la vida. ¿Te sirvió lo que te dije como para llevarlo como algo más concreto? Sí, porque a medida que fuiste entrando, como que empezaste a decir, bueno, sí, porque quiero ser, a mí me mueve la gratitud, trato siempre de dar gracias. Bueno, ahí le estás dando el sentido a la vida en el objetivo de agradecer por las cosas que te suceden En la acción. en la acción o también en la pasividad de, bueno, a ver qué recibo. ¿Cómo sería eso? Vos en un momento deciste la metáfora de estás en una hamaca paraguaya y ves el paisaje. Bueno, ahí estás en un momento de pasividad total, Claro, ver qué recibo. claro. Y ahí estás siendo agradecido por eso que te están dando. No sé si ver qué recibo, sino ver, Bueno, pero, ver qué pasa. Y digo, ¿y ahí no estás agradecido con la vida? ¿O no? podría decir que sí, podría decir que sí. Porque estoy viviendo justamente, Mm, estoy siendo. Y ahí es como que entra, o sea, hay un componente como de improvisación también, más bien, sí. porque es como, bueno, esto, ¿no? Que te decía antes de cómo voy a, bueno, pasó esto, bueno, ¿cómo, a ver, qué haces acá? Como,
como si fuese una apuesta a prueba, si se quiere. Por eso la resiliencia, viste, como que es algo Sí. muy Bueno, marcado. y yendo a la resiliencia, ¿por qué volvés a intentar? ¿Qué cosa? Eso que la vida te puso a prueba, te la diste contra la pared y sin embargo seguiste intentando. ¿Por qué? Porque creo que me ayuda a encontrar mi identidad. Bueno, O entonces, no encontrar, pero sí direccionar más mi identidad. bueno, por eso ahí estás en busca de tu objetivo. Es que no sé si es un objetivo, porque de vuelta, los dos caminos, ¿no? O sea, el objetivo para mí sería Ahí algo mucho más... tu objetivo ahí implícito es reconocer tu identidad. Me hiciste pensar. Sí, o sea, Igual estoy llevando el agua para mi molino, quiero que lo sí, sepas. no, es que yo ya me di cuenta. Igual. Me di cuenta. Pero no te puedo decir que no porque podría ser un sí, podría ser un objetivo. ¿Quién dice que no? O sea, nadie imparte las reglas de, che, esto puede ser un objetivo, esto no, ¿entendés? Es como, sí. Pero no sé si yo lo denominaría como un objetivo. Ah, bueno, sí, puede Pero ser. sí, pues, digo. Sí, 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 eso te entiendo. Perdón, te interrumpí, me parece. No, 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 no. Es que justamente esa es la acotación que te quería hacer. La Perfecto. de, el objetivo ahí está implícito. Claro. Bueno, ¿cómo estás hasta acá? Yo cerraría con una polémica para que te baneen el video. Ah, era el Y primero esto, y ya lo bañaba. y esto es muy. O sea, también sin desmerecer y medio hablando sin saber. Es lo que hacemos. Pero a mi consideración, y por ahí queda el puntapié para un próximo video, otro podcast. Yo creo que las personas que se suicidan porque no lograron cumplir su objetivo. Entonces, si el sentido de la vida es buscar objetivo y yo no cumplí mi objetivo y lo intenté y fracasé, intenté, fracasé, intenté, fracasé y en un momento no quise volver a intentar más, ya mi vida no tiene sentido. Y por eso uno termina con la vida.